Una antropóloga que estudiaba las costumbres de una aldea en África y a la cual muchos niños le seguían constantemente, decidió hacer una actividad especial precisamente para los niños, para que cuando ella se fuera de aquella aldea, pues los niños pudieran recordarla con mucho cariño. Así es que decidió poner una serie de frutas apetecibles en una cesta de mimbre, colocar esta cesta debajo de un árbol enorme, frondoso, bajo esa sombra, y le lanzó el desafío a los niños para que a una distancia de más o menos unos 50 metros, pues los niños hicieran una fila, y la idea era que el más rápido que llegara a ese lugar, ahí donde estaba la cesta, pues iba a disfrutar él solo de todos esos frutos deliciosos. Así que a los chicos les pareció muy buena la idea y decidió ponerlos ya a unos 50 metros de distancia, y con su voz dulce y suave la elevó y dijo: en sus marcas, listos, fuera. Y eso fue lo que le sorprendió a ella, cuando se dio cuenta de que los niños se tomaron todos de las manos y salieron corriendo todos juntos hacia la cesta. Así que obviamente cuando llegaron allí, se repartieron todos la fruta y se sentaron en aquel sitio, en el suelo, y entre risas y disfrutar de las frutas, pues ellos mostraban una alegría y una satisfacción muy grande. Esto le impactó mucho a la antropóloga y quiso saber qué fue lo que les motivó a ellos a hacer eso, porque lo normal es que es uno de ellos el que sale corriendo y el más rápido pues toma la cesta y disfruta él solo del premio. Así que les preguntó que por qué lo habían hecho. Entonces la respuesta de ellos fue: Ubuntu, amiga, Ubuntu. Y uno de ellos dijo: ¿cómo uno de nosotros podría ser feliz sabiendo que el resto iba a estar triste? Así que esta antropóloga entendió perfectamente que Ubuntu era parte de su cultura. Y Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. Te lo repito: soy quien soy porque somos todos nosotros. Vemos entonces a través de este ejemplo que una idea, una filosofía, un principio, un valor, algo que nosotros abrazamos y creemos, es lo que puede motivarnos a llevar a cabo una acción honorable, una acción heroica, una acción pues loable, una acción que se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y que sea relevante, a diferencia de lo que se acostumbra en la mayoría o en muchas partes del mundo. Hoy el tema que voy a abordar es pacto y compromiso, y precisamente esta historia nos ayuda a entender lo que es el pacto y lo que es el compromiso. Como definición, quisiera decir que pacto es la voluntad o la intención de cumplir un acuerdo que contiene una serie de condiciones y también términos que involucran a una o más personas. Quisiera repetirlo. Yo sé que hay personas que les gusta tomar nota, y ya que este es el tema y es la base, pues lo voy a repetir. El pacto es la voluntad o intención de cumplir un acuerdo que contiene una serie de condiciones y de términos que involucran a una o más personas. Estoy hablando de voluntad. Esto tiene que nacer del corazón, es algo libre. Un pacto tiene que ver con el acuerdo de dos voluntades o más. Acuerdo, que es una serie de condiciones y términos. Condiciones, si hablamos del matrimonio, en las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. O sea, independientemente de las circunstancias, nosotros vamos a permanecer juntos. Y también habla de términos.
En el caso del matrimonio, siguiendo con este ejemplo, es hasta que la muerte nos separe. Y así hay una serie de pactos, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Vamos a definir ahora el compromiso. Compromiso son las acciones que evidencian el cumplimiento de ese pacto. Lo repito, el compromiso son las acciones que evidencian el cumplimiento de ese pacto. El compromiso se prueba con la acción. La única medida real del compromiso es la acción. No podemos decir que hay compromiso si no hay acción. No podemos decir que somos personas que manifestamos una seriedad, un deseo, como se dice, de sudar la camisola. En España sería de poner la carne en el asador, si solo son palabras. El compromiso se mide por las acciones. Nada es más fácil que hablar palabras. Nada es más difícil que vivirlas. Como hemos visto entonces, el pacto es la intención de cumplir un acuerdo y el compromiso es la acción para cumplirlo. Pacto es intención, compromiso es acción. Quedémonos con ese concepto. Pacto es intención, compromiso es acción. La coherencia tiene que ver mucho con este tema, porque es lo que diferencia a un religioso de un verdadero discípulo de Cristo. No podemos decir que creemos o que tenemos fe o que abrazamos el ejemplo de Cristo si nuestros hechos dicen lo contrario. En el pacto y en el compromiso, pues se tiene que ser coherente. Varias clases de pactos. El pacto de Dios con los seres humanos, el pacto entre seres humanos sin tomar en cuenta a Dios y el pacto tripartito donde intervienen Dios y los seres humanos. El pacto de Dios con los seres humanos podemos decir que se encuentra en la Biblia, obviamente ahí están los registros y podemos enumerar 8 pactos de parte de Dios con los seres humanos. Siempre el pacto de Dios con los seres humanos refleja el amor, la gracia, la misericordia, refleja la invariabilidad de Dios a pesar de la infidelidad del ser humano. En Isaías 54:10 nos dice lo siguiente: aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vaciará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. El Salmo 89:34 dice: por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Son versículos contundentes que hablan de que el Señor es fiel a sus promesas, es fiel a sus compromisos, es invariable. Y esos son los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Solo por darte el ejemplo de uno de esos 8, es cuando Él dijo que nunca más iba a volver a caer un diluvio en la tierra. Y la señal de ese pacto, pues es el arco iris. Ese es un pacto de los 8 pactos que Dios ha hecho con el ser humano. Vamos a hablar ahora rápidamente del pacto entre los seres humanos sin tomar en cuenta a Dios. El pacto de amnistía que hicieron los israelitas con los gabaonitas, algunos recordarán este acontecimiento bíblico. Hicieron los israelitas un compromiso con los gabaonitas muy a la ligera, no consultaron a Dios. Y los gabaonitas se engañaron literalmente a los israelitas, haciéndoles pensar de que ellos provenían de lejanas tierras. Llevaban pan con moho, su ropa pues estaba bastante deteriorada. Les hicieron creer, los engañaron, de que ellos pertenecían a tribus muy distantes y no a tribus cercanas. Y los de Israel no consultaron a Dios. Entonces hicieron un compromiso a la ligera de que no les iban
a atacar. Y luego se dieron cuenta de que había sido un engaño y ellos tuvieron que cumplir con su palabra. Aun cuando nosotros hacemos un pacto, no tomando en cuenta a Dios, nosotros necesitamos cumplir con ese pacto. Como otro ejemplo del pacto entre los seres humanos sin tomar en cuenta a Dios, pues está el pacto matrimonial que se hace precisamente sin tomar en cuenta a Dios. Hay muchas parejas que sin creer en el Señor, pues ellos deciden pues tener una convivencia para toda la vida juntos y crear una familia. Y luego, por diferentes razones, obviamente la principal, muchos sin conocer al Señor, ignorando los principios de la palabra de Dios, comienzan a vivir un tormento. Y en vez de buscar a Dios y buscar el consejo de Dios en su palabra e involucrar a Dios, ya que no lo involucraron en un inicio, pues involucrarlo ahora para que el Señor pueda restaurar, pues ellos deciden romper ese compromiso que han hecho. Y así hay mucho daño en la vida de muchas familias. Luego tenemos el pacto tripartito, donde intervienen Dios y los seres humanos. Y vamos a volver al ejemplo del matrimonio. Contarles de que cuando yo tenía 24 años y mi esposa 21 años, nosotros decidimos hacer un pacto entre ella y yo y Dios. Y tuvimos a nuestros familiares como testigos de ese pacto. Y decidimos con Rosita, primeramente, honrar a Dios en nuestras vidas y honrar a Dios en nuestra unión, creyendo que Dios iba a hacer ese milagro de unirnos de dos personas a ser una sola carne, una sola persona. Y era un compromiso para toda la vida, hasta que la muerte nos separase. Y ese fue el pacto que hicimos. Para nosotros fue un pacto precioso porque hemos invitado al Señor a ser parte de ese pacto. Y cuando nos faltan las fuerzas, cuando nos faltan revelación, cuando nos falta disposición, cuando nos falta inspiración, el Señor es quien nos da eso que es tan importante y tan necesario. También nosotros podemos experimentar ese pacto entre personas y Dios. Y eso es cuando a través de un amigo, a través de un hermano, a través de un grupo de líderes, nosotros nos comprometemos a poder tener una relación edificante, una relación de cuidado mutuo, una relación donde velemos por el bien integral los unos por los otros. Y es por eso que nosotros en nuestro ministerio, pues nosotros abrazamos lo que es el pacto y el compromiso, porque no solamente tenemos un pacto y un compromiso con Dios, sino que también tenemos un pacto y un compromiso entre nosotros como miembros de esta congregación. Somos una familia, ninguno de nosotros pues podemos decir somos iguales, venimos de diferentes contextos en edad, época, cultura, economía, venimos de diferentes trasfondos en cuanto a nuestra propia historia, y lo lindo es que el Señor es el aglutinador número uno, porque no siendo hijos hemos venido a ser hijos de Él, y si somos hijos somos hermanos. Pero Dios nos ha puesto en una comunidad, en una familia. Nosotros somos parte de esta familia, Iglesia Cristiana Verbo, y expresamos nuestro pacto y nuestro compromiso, velando el uno para con el otro, como ya bien lo dije, orando el uno por el otro, siendo honestos, siendo transparentes, siendo humildes para pedir apoyo y ayuda, sintiéndonos con el compromiso de velar por el bienestar de la otra persona. Por eso es que nosotros, aunque valoramos y apreciamos lo que es una reunión presencial, un domingo donde llegan muchas personas, llegan invitados, aunque le damos el valor porque es una reunión donde adoramos juntos al Señor, la realidad es de que no seríamos iglesia si no tuviésemos ese contacto personal, si no tuviésemos ese nivel de confianza, de que mis hermanos están cuidando de mi vida y que yo estoy cuidando de sus vidas también, de que hay hermanos que se interesan por mi matrimonio, por el bien de mis hijos, por la manera en la cual yo me estoy desarrollando en el Señor.
Quisiera nada más leerles unas escrituras que dice en la Biblia, 1 Timoteo 5:8, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Esto nos habla de que tenemos que tener un nivel de pacto y compromiso con nuestros más cercanos, con nuestros familiares. Y en la iglesia del Señor venimos a ser muy cercanos. Muchos han expresado esto que voy a decir a continuación. A mí me han dicho, mira, yo tengo hermanos en la carne, pero he llegado a experimentar en la iglesia del Señor personas que me ofrecen una hermandad mucho más cercana que la que he podido encontrar en mis propios hermanos de sangre y carne. Y en 1 de Juan 3:17 nos dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Tenemos que tener empatía con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado para que nosotros seamos familia y experimentemos lo que es el pacto y el compromiso, las acciones. Me gusta tanto el nombre que tenemos como comunidad cristiana, Verbo, porque es la palabra activa, la palabra en acción, y eso nos lleva a lo que es el compromiso. 1 de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta escritura es clave. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se vive en pacto con Dios y en compromiso con Dios, pero también de manera transversal se vive en pacto y en compromiso con nuestros hermanos. Y a mí me gusta ser parte de una congregación que me invita a tener compromiso con Dios, pero también compromiso el uno para con el otro. Hay una historia que por razones de tiempo tal vez no voy a poder ahondar en ella, pero sí vale la pena que nosotros la tengamos en mente y si queremos estudiarla, la estudiemos. Y se trata de la historia de Urías el Eteo, un hombre de pacto y compromiso. Tenemos que trasladarnos a aquellos tiempos y hablamos de los tiempos del rey David. Dice en 2 de Samuel 11 que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Cuando ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió esta mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, porque era un soldado de los del ejército de David. Y Joab envió a Urías a David. O sea, lo sacaron del frente de la batalla y lo mandaron a la ciudad para hablar con David. Miren el plan que tenía David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, en vez de ir a dormir con su mujer, que era lo que David estaba pensando que era lo que iba a ocurrir, para que entonces se le atribuyera que el hijo de esta mujer era de Urías, su esposo, y no de David, el que había cometido ese adulterio. Imagínense esa trama. En vez de que Urías se fuera a su casa a dormir con su mujer, él se quedó juntamente con los hombres que le acompañaban, se quedó a las puertas del palacio. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa.
e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y miren esta explicación. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ese era el plan de David, embriagarlo, para que él no tuviera conciencia de lo que podía hacer: irse con su mujer, tener relaciones sexuales con su mujer, y supuestamente el hijo que vendría iba a ser de él. Sin embargo, Urías, fiel al pacto con Dios, con Israel, fiel al pacto con su gente, con sus compañeros, con sus autoridades, fiel a sus convicciones, no quiso ir a dormir con su mujer. Y entonces David lo que hizo, este es el gran pecado, lo envió con una carta diciéndole a Joab que lo pusiera al frente más recio de la batalla para que muriera. Y así fue como terminó la vida de este hombre, Urías el Eteo, un hombre fiel al pacto y un hombre con compromiso, porque sus vivencias, creencias, su fe, sus principios era lo que a él le llevaba a tener ese tipo de acciones. ¿Cómo voy a dormir con mi mujer cuando el arca del pacto, Israel, mis compañeros y mis autoridades están durmiendo en tiendas? Jamás lo podría hacer. Esta es una reflexión para todos nosotros, para que hagamos del pacto una realidad en nuestra vida y que nos lleve a ponerle pies, ruedas, pasos a través de las acciones. Somos gente de pacto y compromiso. Gracias por su atención.